Pues esto, exacto, ok, muy bien. Surge de un poco una necesidad de mantenerme, de mantener este espíritu de estudio, de aprofundimiento, porque, bueno, sientes que como cualquier formación de algo tan complejo y tan extenso como puede ser, por ejemplo, el yoga o el Kundalini Yoga, cuando terminas el curso sientes que apenas has entendido una pizca de esto que te está interesando o que quieres que sea tu fuente de estudio, ¿no? Y entonces, pues sentí la necesidad de crear un grupo de conversación, de estudio, donde podíamos actuar como un club de lectura, se elegía un tema, se dejaba un mes para que todos los que quisieran participar tuviesen tiempo de estudiar, de informarse, de leer, del que sea, de lo que sea. Y al cabo de este mes, pues siempre bajo la dirección un poco de este personaje que sería la moderadora o la dinamizadora y que ha elegido el tema, pues se pudiesen hacer estas conversaciones, estos debates, si es que va a surgir debate o simplemente conversación. Entonces lo propuse a Omana y Omana me dijo, hombre, esto estaría bien, me parece muy buena idea, pero estaría bien extenderlo un poco a nivel nacional, entonces lo podrías proponer a X. Entonces ella me puso en contacto con Carmina, Carmina con Sara y bueno, lo hemos estado maquinando un poco pues hasta hoy que finalmente llega el día. Yo estoy muy contenta, estoy también un poco nerviosa. Nunca he llevado yo ni un debate ni hecho de moderadora, eh, incluso, eh, incluso hablar y a profundizar en la conversación es algo que me puede llegar a costar un poco. Soy de estas personas que no acaban las frases o que no acaban los discursos, que hablan y dicen, bueno, pero ya tú ya me entiendes. Bueno, pues esta soy un poco yo, entonces esto también me sirve a mí para hacer un esfuerzo de concreción, de diálogo, bueno, de explicación. Y entonces, vale, y ahora vamos ya al tema. Así es Sí, como podemos nace. abrir. ¿Quieres que abramos cantando el Adimantra Exacto, ¿ves? y Esto lo nos había pensado y ya sintonizamos? se me estaba olvidando. Muy bien, Sara, estás en todo, gracias. Muy bien, Pues siéntate, elonga la columna, enraízate con tus isquiones, lleva las manos en prana mudra, centro del pecho. Inhala, exhala, inhala, exhala. En la próxima inhalación, prepárate a vibrar el Adi Mantra. Om Namo Buddhaya. Om. Om. Atgure name, Jugadgure name, Satgure name, Siri Gurudev name, Atgure name, Jugadgure name, Satgure name, Siri Gurudev name, Atgure name, Jugadgure name, Satgure name, Siri Gurudev name. Muy bien. Pues abierto el espacio, cantado también el mantra de protección, porque además este tiene que ser un espacio seguro en el que todo el mundo se pueda sentir
tranquila al momento de aportar información, dar opinión, preguntar, cualquier expresión es absolutamente permitida, siempre manteniendo el respeto, eso es obvio. Y dicho esto, bueno, yo me he escrito una pequeña introducción para no dejarme nada. Vamos a trabajar, tenemos aquí delante los Yoga Sutras de Patanjali, porque sobre este documento vamos a trabajar. De este documento salen estos 8 pasos, 8 ramas, me está gustando llamarlo, 8 ramas porque las ramas me dan más un concepto de nada ordenado, sino que son ramificaciones que van nutriendo un cuerpo, ¿no? Que sería el tronco. No es más veces he escuchado comparaciones de las 8 ramas con un árbol, diciendo, pues estos son los yamas serían las hojas, los niyamas la savia, etcétera. No sé, no recuerdo todos los pasos. Bueno, pues nos vamos a adentrar en un viaje para entender cómo el camino del yoga que nos propone Patanjali no es solo una secuencia de pasos aislados, sino un proceso integrado que hace falta comprender en su conjunto. Y para hacerlo nos vamos a enfocar en los Yoga Sutras de Patanjali, como decíamos, una obra que articula con claridad este camino de 8 ramas o sus etapas. Y enseguida esto me lleva al Sutra número 6 del Vibhuti-pada, que dice, hablando de los... En este caso habla del Samyama, que son los 3 últimos, la agrupación de los 3 últimos sutras. Dice, su aplicación, pero para mí vale para todos los sutras en conjunto. Su aplicación práctica se hace por etapas, de un territorio conquistado a otro. Y efectivamente en este momento leyéndolo se contradice un poco a lo que acabo de decir. Y efectivamente este orden empieza a partir de los 3 últimos puntos. Vamos adelante, esto lo afrontamos después. Lo afrontamos después. Está aquí Guru Karam que ya se ríe. No, Me sonríe. Tengo un poco de caos, ¿eh? Yo tengo un poco de caos, no pasa nada. Vamos a sacar el agua clara de todo esto. Bueno, entonces, para empezar, haremos una pequeña presentación de los 4 grandes capítulos o padas, como los llaman en los Yoga Sutras, que son Samadhi Pada, y es el primer capítulo, y nos habla de la naturaleza del yoga. Habría otro espacio que se puede proponer que vamos a hablar de los Yoga Sutras y entonces podríamos afrontar el Samadhi Pada, sería cuestión de afrontarlo. El segundo es el Sadhana Pada y este es el que a nosotros nos interesa porque es en este que justamente Patanjali ofrece esta lista práctica de pasos a seguir. Vale, y en esta es donde nos pararemos nosotras. Todo y que en el Samadhi Pada y en el Samadhi Pada también yo me he ido como etiquetando algunos sutras, relacionándolos con yamas y niyamas o con uno de los 8 pasos de Ashtanga Yoga, ¿no? Este conjunto de los 8 pasos hay estudiantes más avanzados, estudiantes menos avanzados, vamos a ir aclarando, se pueden aclarar incluso aspectos que a lo mejor a otro le parecen muy obvios y como aquí hay varios grados de conocimiento, pues se puede aclarar todo, cada paso. En el Sadhana Padi entramos en materia de práctica. Bueno, después está el Vibhuti-pada, que es el que habla de los poderes que te vienen ofrecidos naturalmente cuando tú sigues y obtienes el control, podría decir, de estas 8 ramas de Patanjali, que después vamos también a definir dónde nos llevan, dónde pretendemos, dónde queremos, dónde está escrito que nos deben llevar. Esto lo afrontamos también a continuación. Y al final está el Kaivalabhada, que habla del estado de total emancipación de la consciencia, de la libertad, ¿vale? Obtenida. Bueno, dicho esto, vamos al segundo. Ups, un momentito. Aquí. Entonces, según Patanjali, y aquí ya van a surgir
Exacto, no, antes de afrontar este próximo tema que quiero afrontar, me gustaría oír opiniones o grados de sabiduría de para qué vamos a seguir para qué nos interesamos de las 8 ramas, porque bueno, esto yo creo que queda claro que no es una conferencia, porque madre mía, yo no podría dar una conferencia, ya os digo, soy estudiante, acabo de empezar, como quien dice, llevo unos años, pero para mí estoy solo al principio. Me gustaría que tenga un formato más de conversación, de club de lectura, de debate, o sea que pido que haya un poco de participación, obviamente, si apetece y si uno lo encuentra oportuno. Pero me gustaría que alguien dese una opinión o explicase, porque sabe, dónde es que queremos llegar, cuál es el destino. Si alguien se lanza. Bueno, un poco es desde la inspiración y lo que a mí para lo que a mí me viene ayudando toda la práctica de yoga y toda esta filosofía es en el autoconocimiento, pero ese autoconocimiento como proceso de liberación, ¿no? No solo para ajustar el tema de salud, ¿no? Pues mejoras la postura, mejoras tus dolores que desaparecen, mejoras tu gestión emocional, conoces mejor las fluctuaciones de la mente. Y esto es como el proceso a lo que yo vengo dentro del mundo del yoga, empecé con la meditación y concretamente con los pranayamas como proceso de caos absoluto en mi vida, absoluto, absoluto, vamos, de estar en una planta de psiquiatría, y vino como para dar la claridad, que no encontraba todo lo que me llevó a estar en ese caos. Y creo que ese es un proceso de liberación pues una de las cosas, yo empecé con Hatha. Bueno, yo empecé con, con yoga para niños, aparte de las meditaciones a raíz de mi hija. Y a mí lo que me ayuda es eso, ese proceso de liberación y el Kundalini, como la flecha directa que vino a través del Kundalini, lo del Satnam, ¿no? Que repetimos tanto y que a veces no nos damos cuenta de todo lo que engloba un Satnam, de encontrar o reconocer tu verdadera identidad, pues es esto, ¿no? Conectar con esa esencia que al final es todo lo que rodea, todo lo que podemos percibir, que es limitado, porque nuestro cuerpo es limitado, nuestra mente es limitada. Esto de los siddhis y de estos poderes que nos permiten como ampliar un poquito más esa percepción más allá de lo material o de lo sensorial. Y es ese proceso como de reconexión, ¿no? De recableado. Y vivir en la experiencia vital en la que estamos, pues de una manera más coherente. Y esto es para mí lo que significa o hacia donde yo siento que deriva este camino. Me encanta porque además has dado como una opinión muy vivencial, ¿no? De qué significa para ti seguir estos pasos, los 8 pasos y todo el resto de lo que es esta tecnología que se nos ha ofrecido. Me encanta y me va muy bien porque el segundo tema que quería tocar, todo extraído siempre, no sé si alguien más quiere aportar algo antes de continuar. Si no, continúo. Extraído directamente de los Yoga Sutras, que habla de los obstáculos que nos alejan, ¿no? De esta libertad, de la práctica, de este autoconocimiento que al final lo que te da es libertad. O sea, creo que la libertad podría ser una de las etiquetas que ponemos en los objetivos y que además viene esmentada, ¿cómo es diu? Viene citada en los Yoga Sutras. Entonces, según Patanjali, eh, hay 2 tipos de obstáculos y si por favor me equivoco en algo y alguien se da cuenta que me corrija, por favor, que son los kleshas y los vikshepa. Y después está la afección a los gunas. Todo esto a mí me parece muy interesante, porque bueno, yo creo que en el caso de Sara encontró una respuesta o un camino en el yoga en un momento de caos,
pero yo creo que si vamos hablando todos, es que, no sé, no voy a decir ni percentual, pero muchos de nosotros, muchas de nosotros nos hemos acercado al yoga. Yo personalmente estaba en un momento de puro caos, de muchas adicciones, mal, todo iba mal. Y el yoga me rescató, ¿no? Entonces aquí habla un poco de los obstáculos. Entonces, los kleshas, que serían las 5 aflicciones básicas, son la ignorancia. Entonces, ¿qué ignorancia habla? Habla de esta ignorancia que viene repitiendo durante todos los Yoga Sutras, de discernimiento entre Prakriti y Purusha. Es la ignorancia de identificarte con tus emociones, con tu género, por ejemplo, con tu trabajo, con tu estado civil, yo soy esto, soy aquello, y toda esta coraza de máscara, este disfraz, ¿no? Yo entiendo esto. Si alguien entiende algo distinto, ¿sí? ¿Vaig bé? Bueno, parece que algo he entendido. Muy bien. Después estaría avidia. No, perdona, avidia es la ignorancia. Después estaría asmita, que es el ego. Lo mismo, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, y identificarte con todo esto. Esto nos lleva mucho sufrimiento. Raga, que es aferrament, veus, ara no em surt, el apego, el apego. Esto también es obvio que nos da mucho sufrimiento, pero aquí para mí hay un punto como bastante que me pone un poco en discusión, porque es verdad, o sea, yo lo siento y lo siento cada vez más y me gustaría lograr un desapego tal de no tener que sufrir por las cosas que quiero mantener, que quiero poseer, pero al mismo tiempo también me gusta sentir apego a veces, porque es la pasión, ¿no? "Ah, esto lo quiero, voy a luchar para conseguirlo". También para mí es un poco como un motor. Yo soy músico y le tengo mucho apego al violín y a mi rol como músico. Yo digo, yo soy músico. Toco el violín, pero yo soy músico. Esto es claramente un etiquetarse, un apego. O sea, esto es, bueno, los 3 primeros ya no voy bien. Y es verdad, me provoca mucho sufrimiento. Si alguien quiere explicar sus apegos y si, no sé si quiero soltar a veces, y creo que esto forma parte del apego. No tienes claro de quererlo soltar, por eso no lo sueltas, porque si tú sientes claramente que esto, desapegarse de las cosas que no te gustan o de las cuales no crees, bueno, es fácil. Mira, no, esto no, fuera, no lo quiero. Es lo que nos gusta al final que nos crea apego, ¿no? Entonces, si alguien quiere aportar algo sobre este tema, Si alguien quiere participar, porque hay gente que no está conectada a cámara, puede hacer levantar la manita o directamente entrar o en la... empezar a Como no hablar somos directamente. directamente a hablar porque no somos un grupo grande. Exacto, yo creo que se puede. mm, Yo puedo contar una historia Venga, dale sobre el nomás. apego. Es uno de los puntos clave en el budismo. Y hay un cuentecito que habla de un maestro budista en el que instruía a sus alumnos sobre el trabajo de soltar el apego, porque todo era reflejo de Maya, de esa ilusión. Y si estamos en esa conexión abrazando Maya, estamos perdiendo la oportunidad de entrar en ese proceso de liberación y de conexión a algo más allá. Pues este maestro tenía familia, tenía un hijo que en un accidente murió. Y el maestro pues no dejaba de llorar, ¿no? Y pasaba un día y pasaba 2 días. Entonces uno de los alumnos le decía, maestro, ¿no decía usted que era importante aprender a gestionar y soltar el apego? Y dice, ya, pero es que hay apegos que son muy bonitos, Exacto. ¿no? Mira, qué bonito, madre mía. Qué Hmm. bonito. O sea, que a veces hay ilusiones, bueno, que nos dejan atrapados. Y creo que a nivel de psicología también es parte del proceso como de anclar esa energía a tierra, esa
configuración del ego y de la personalidad es a través del apego. El apego a mamá, el apego a papá, el apego a la seguridad. O mm, sea, que creo que forma parte de ese proceso que hemos de transitar y que hemos de vivenciar. Y una vez que has transitado y vivenciado, seguro que la vida nos pone en situaciones de cara al abismo exacto. y de toda esa estructura que creemos que nos da seguridad, de repente se desvanece como un castillo de naipes Mm. y es una invitación a aprender a entrar en esa confianza, ¿no? Y transitar el dolor sin sufrimiento, que es un poco la invitación a la que nos invitan estas filosofías y el budismo concretamente. Claro, yo creo que como mínimo es muy bonito que le pongamos nombre a esta emoción que sentimos de apego, ¿no? O sea, ya poderla describir, poderla nombrar, ya al menos quizás tienes un apego, pero sabes que es un apego. Ya sabes que no forma parte de ti en lo más profundo, sino que es algo de lo cual tú estás apegado. Pues yo creo que ya tener el conocimiento, ¿no? Es esto, ¿no? Ah, no sé si quiero soltar mis apegos, no lo tengo claro, pero como mínimo los puedo nombrar. Sé que son apegos. Yo creo que esto ya es una herramienta que nos da, que es fantástica. Sí, el tomar conciencia o el verlos, ¿no? El identificarlos, Exacto. permite, pues eso, reconocer que hay esa ilusión o ese anclaje, ese apego, pero bueno, aquí estamos, Apegadas. en ello, trabajándolo. Muy bien. Después está Un Dveshi. momentito en cuanto a lo del apego, también es verdad que a veces hablamos de desapego y a lo mejor nuestra mente lo puede asociar como al soltar todo, ¿no? Como entrar en un proceso de ermitaño, ¿no? Y de ir a una vida mucho más humilde y soltar familia, soltar trabajo, que puede ser parte del proceso que uno necesite vivenciar como experiencia de transformación. Yo siento el apego, no, ahora no recuerdo, también a través de un cuento, pero no recuerdo bien el cuento, pero el observar el apego está claro que estamos anclados a tierra, o sea, nuestros pies están tocando tierra y nuestro cuerpo es denso y tiene un efecto de gravedad que nos ancla a tierra, o sea que sí que necesitamos esas estructuras para experimentarnos. Yo creo que también es poner la atención en que todo es transitorio, o sea, todo lo que vivenciamos, esa ilusión de malla, es transitorio y en un momento dado podemos creer que tenemos una pareja, podemos creer que tenemos una familia, podemos creer que tenemos un trabajo guay, que tenemos como una vida muy estable y la Salud. vida te hace pasar por situaciones en las que te pone de frente a qué nivel de apego hay ahí. Que eso se traduce, yo en mi caso, se traduce a la resistencia y al ego, a cómo yo quiero controlar mi vida sin dejar que la vida sea la que gestione mi vida. Entonces Mm, creo que no es como, no, no apego, sino es como, bueno, tenemos apego porque vivenciamos, experimentamos, somos seres sensibles, pero es verdad que cuando eso desaparece o se transforma en otra cosa diferente, ¿cómo gestiono yo ese apego, ¿no? Si me quedo en el dolor de, bueno, pues uno de los dolores más grandes puede ser perder un hijo, perder un ser querido. Y ahí hay un apego, hay una transición de duelo. Pero esto lo hago transicionando desde la conciencia, desde la aceptación o desde la resistencia y el por qué y el para qué y el cómo podría vale, haber y la sido, ¿no? obsesión y el por qué a mí, exacto, que ya casi entra como una culpa, ¿no? De qué habré hecho para merecer esto, ¿no? La típica frase esta. Mm, Sí, bueno, yo algo que has dicho, ¿no? Esto de casi volverse ermita, ¿no? Que sería el deshacerse realmente de todo, cualquier apego. Claro, no sé si es, o sea, aquí, porque Patanjali en el primer sutra, la primera rama de los 8 pasos, justamente son los yamas, que es cómo tienes que estar tú de frente a la sociedad, cómo tienes que comportarte. Por eso para mí ya queda descartado que nos estamos refiriendo a un desapego tal de quedarte tú sola en un ascetismo completo, ¿no? O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, estoy un poco como contradiciendo
esta visión del desapego total, que quiere decir me aparto de todo, porque así yo creo que así en el fondo, si tú te apartas de todo, bueno, así que has hecho esta ruptura, que habrá sido difícil, pero una vez que estás ya en el monasterio, es algo como te pone en un plan, no sé, no quiero decir ahora esto, ¿no? Pero como si te facilitase estas cosas. Si tú dejas de tener todo, es normal que no te apegas a nada. Pero bueno, vamos a proseguir. Espera un Sí, momentito, que creo que Alex quería compartir. claro. Hola, muy buenas. Hola, Alex. Fernán. Bueno, yo, ante todo, que transmito desde mi poca experiencia que tengo en este mundillo. Soy practicante de Kundalini hace 6 años y bueno, voy a los eventos que puedo y soy curioso, ¿no? Me gusta la información y me gusta el mundillo, pero de lo que hablabais del apego, yo creo que todo esto en general, aunque no me sepa toda la info, que me encanta que seas tan estudiosa, San Savitri, para ver todos estos temas y ser tan aplicada, tengo que aprender de ti. Eh, Creo que todo esto engloba a que la sabiduría, yo creo que la sabiduría es como el siguiente paso a no tener apegos. Si tú tienes información, tú te conoces, sabes quién eres y lo que quieres, te hace no sufrir. Yo creo que la información es poder y al final, como en el camino del budismo, que si tienes sabiduría te va a llevar a la compasión, si tienes compasión te va a llevar a la paz a la prosperidad. Creo que al final, ¿no? La información es poder y conocernos y saber cómo somos, cuál es nuestra verdad, si no somos violentos con nosotros mismos, si tenemos de verdad eh, lo que hacemos, el satya, si pues el no robar, la continencia, un brahmacharya, todas esas cosas al final, si nos conocemos, creo que es importante para saber si funcionamos desde el ego, desde el alma. Lo quería dejar ahí. Muy bien, me encantó. De hecho, de esto que dices, Alex, dentro de los niyamas hay uno que es el autoestudio, Mm, que dentro de esos principios éticos de autocuidado, Vadiyai. parte del autoestudio, ¿no? Como parte del autoconocimiento, como parte de ese proceso lo llaman como la práctica para una vida feliz o una práctica armoniosa, ¿no? O sea que Mm, muy buena puntualización. sí, muy bueno. Exacto, si yo me conozco y sé cómo siento y cómo soy, sé desde dónde funciono. Y si yo sé que yo soy todo, pero también soy nada, como esa frase de Yogi Bayan que a mí siempre le he aplicado, yo soy todo, pero también soy nada. Entonces, al final, si partimos desde ahí, creo que podemos conocernos mucho y saber qué queremos. Sí, sí, sí. Y a propósito de esto, ¿no? Del conocernos, justamente nos van muy bien todas estas, llamémoslas etiquetas, no me gusta mucho decir las etiquetas, pero poderle poner nombre a esto, ¿no? Me conozco porque sé que tengo apegos, por ejemplo, me conozco porque sé que esto es una emoción, que no, bueno, pues yo creo que en este sentido nos ayuda mucho estas lecturas. La práctica es fundamental, pero yo creo que el estudio de estas escrituras, además tan antiguas, bueno, además es que las encuentro tan recientes, o sea, tan recientes, tan al día, ¿no? Tan actuales, exacto. Bueno, continuamos. Después estaría Dvesha, que es aversión, o sea, adversión, a lo que es Rechazar. rechazar lo que nos provoca dolor. Esto nos hace sufrir también, ¿no? Esto, lo de, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Bueno, mira, miro una peli a ver si se me pasa este mal momento, porque en serio es que, mira, me pondría a llorar o me arrancaría las vestiduras, o sino que, bueno, convivir con esa emoción. Yo, por ejemplo, si puedo dar bueno, sí voy a darla, una de mis grandes luchas, como os decía, soy músico y tengo etapas profesionales en las que me sobrecoge un fuerte pánico escénico. Y entonces, durante muchos años de mi vida, lo que hacía en estas etapas es intentar distraer mi mente y salir de esa sensación que es dolor, o sea, me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones, tengo diarrea, o sea, es algo realmente físico, es algo que realmente me pasa. Y me ataca, esto me pasa mucho menos, pero para mí esta ha sido una de las emociones que he vivido con más intensidad y con más permanencia, porque me ha sucedido varias veces y aún así yo he continuado, pero es algo que he tenido. Y llegó un momento que dije, vale,
voy a hacer la paz con esta emoción, ¿vale? La tengo aquí, me entra una voz que me dice lo horrible que soy, lo patética que soy, todas estas cosas, me duele el cuerpo, me iría corriendo, porque supongo que lo que tengo es instinto de fuga en ese momento, me iría corriendo. Y en cambio lo que me toca hacer es hacer un concierto de 1:15, que es un infierno. Bueno, como os digo, esto lo tengo bastante controlado gracias al Kundalini Yoga. Y el pacificarme con esta emoción tan agresiva, para mí fue como o sea, yo descubrí algo increíble. O sea, me puse ahí y dije, voy a sentir cada cosa que me pasa. Y las sentí todas. Todo el infierno este lo sentí. Y a partir de aquí hubo un cambio. ¿No? Por ejemplo, esto es como una experiencia mía. Sí. Así que, bueno, el querer salir continuamente de este dolor, pues esto también nos provoca a sí mismo otro dolor más grande, posiblemente. Una lucha interna, ¿no? Una guerra interna. Bueno, y tendríamos que ir, porque esto vamos a intentar acabar a las 8:30 como mucho, ¿vale? Entonces, donde llegamos, llegamos. Ahí ponemos un punto y si el otro día alguien quiere continuar, pues perfecto. Y luego la última miedo es, bueno, el miedo a la muerte, el último klesha, la miedo a la muerte. Yo creo que esto, pues bueno, podemos como pasarlo, es bastante claro el concepto, pues morimos, pues vivimos con ese miedo del día en que ya no vayamos a vivir más porque no sabemos qué hay más allá, o al menos tenemos dudas o lo que sea. Vale. Y todas estas aflicciones, todos estos sufrimientos, según Patanjali, son formas de la confusión que viven Purusha y Prakriti. Esta, ¿cómo es digo? Esta, Lucha, lucha, no lucha, purificación, sí, esta dualidad. esta dualidad según Samkhya. Porque después de esto, pues en otras fuentes de filosóficas, pues funciona distinto. Pero según Patanjali, en nuestro interior tenemos estas dos realidades. La naturaleza móvil, activa, cambiante, que es dinámica, y el ser eh, espiritual, que no cambia, que no transita, que no se mueve, que está allá y es infinito. Y la confusión entre estas dos realidades que llevamos adentro nos provocarían todos estos dolores y distracciones para llegar al samadhi, porque al samadhi es donde queremos llegar. Y después de esto vamos a explicar samadhi. Vamos a intentar explicar samadhi y ver el qué. Vale, después están las distracciones de la mente, que estas son fáciles, ¿vale? Son la enfermedad, la apatía, la duda, la negligencia, la mandra, Pereza. la pereza, la absencia de concentración, ¿vale? O sea, el chita, el mono loco que va como pues como eso, como un loco. La inestabilidad, supongo que se refiere a inestabilidad como emocional, ¿vale? O sea, prakriti, supongo, ¿no? Pues la locura esta, ¿no? Que no para nunca quieta. La desesperanza, vale, esto podríamos hablar un poco sobre este concepto porque yo al menos no te digo, mira, te lo explico en un minuto, ¿no? Y la regresión. Bueno, si alguien quiere aportar algo sobre la desesperanza y la regresión, quiere definir estos dos conceptos, será súper bienvenido. Si no, vamos adelante. Desesperanza. Hay esperanza, me imagino, y desesperanza, ¿vale? O sea, no tener esperanza. Bueno, aporto algo desde la ignorancia o desde mi sentimiento. Yo creo que al final la esperanza es un sentimiento ilusorio de que algo va a llegar. Entonces, si no lo tienes, al final es la ausencia de. Yo creo que sabiendo que todo es perfecto, que todo llega, a mí son frases que me ayudan y que en realidad no me hacen sentir que tenga que tener esperanza. Simplemente lo que creo en lo que creo es lo que yo creo, ¿vale? Entonces, conociendo cómo tú quieres sentir, pues lo que crees, creas. Si no tienes creencias limitantes, no te limitas. Lo dejo ahí.
Bueno, y por algo se dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? También, igual porque si no, pues después de perder la esperanza ya directamente, chao. ¿Qué le recortarás? Bueno, sí, la desesperanza para mí es como, sería como indicativo de una gran desconexión de la parte espiritual, ¿no? Es una, Sería depresión, ¿no? sí, Quizás. una depresión muy marcada, ¿no? Es como decías tú, Alex, ¿no? Es decir, yo lo siento, yo sé que se va a resolver, yo sé que voy a ver esa luz o va a aparecer, pues con la desesperanza es la oscuridad total. Claro, claro. Sí, sí. Yo para mí, un poco pejilguera con las palabras, porque a veces nos encapsulamos y a mí me condiciona bastante el nombrar una palabra u otra, Claro, ir más al concepto. Yo creo que todas estas que has mencionado participan como un desglose de la ignorancia, de esa parte que has mencionado antes, de la envidia, el tema de la enfermedad, la apatía, la duda, la pereza. La esperanza es un término que puede llevarnos como a potenciar la ilusión, ¿no? Como sí, decía Alex, a englobarnos en esperar a que llegue algo. claro. Y creo que cuando entramos en esta energía, perdemos como la conexión a la confianza. Porque cuando tú vibras en confianza, simplemente confías en la vida. Mm, Es decir, el árbol no se plantea si va a llegar a 10 metros o a 20, mm, simplemente está. Bueno, no lo va, sé, no conecto con el lenguaje de los árboles, que a lo mejor por ahora. tienen también conflictos psicoemocionales. Entonces, o sea, que a veces un poco dependiendo de qué palabras utilicemos o de cómo, como que nos invitemos a profundizar en qué significa o qué concepto, qué es lo que, a qué nos invita, como decía Gloria, ¿no? A que sea como también un espacio de debatir o de desgranar, porque yo te digo, palabra de esperanza es como que al final nos agarramos a que algo va a suceder más allá de mí, porque yo espero que llegue algo que está fuera de mí. Y para mí esta palabra me tambalea como, bueno, si estoy en confianza, o sea, lo único que puedo esperar es la muerte, porque sé que eso va a llegar fijo. No Bueno, sé pero cuándo, pero sé que va a llegar. Entonces, sí, a veces es como, ¿qué esperamos? Porque podemos entrar en el campo del deseo, ¿no? Cuando esperas claro. algo es porque estás entrando como en esa emoción de, bueno, lo dejo ahí. Yo creo que Patanjali desesperanza lo utiliza muy en el sentido de un desánimo muy profundo y una desconexión muy desde el ámbito espiritual, muy de la oscuridad del alma, como Claro. salía antes en Sí, aquellos sí, textos, ¿no? Muy en ese sentido. sí, sí. Y sí, sí, estoy de acuerdo contigo en lo de la confianza. De hecho, estaba pensando en ella cuando tú la has mencionado. Claro, pero la confianza te da, o sea, te da la confianza de vivir sabiendo que mañana saldrá el sol, que mañana podrás caminar sobre la tierra, que, o sea, ¿no? Si pensamos, pero imagínate que un día estás en tal oscuridad interna que ni ves salir el sol, ni sientes que caminas sobre la tierra porque te sientes, no sé, me imagino como algo muy extremo. Sí. ¿No? Y me viene justo pues esto, ¿no? Esta frase de lo último que se pierde es la esperanza, porque justamente es algo que necesitamos vitalmente para estar en confianza, justamente. Después Mira, Hay hay la un, esperanza de espero que un día llegue y me abrace, por Príncipe ejemplo, azul. ¿no? Exacto, bueno, claro, O es la que princesa rosa. exacto, eso ya yo un poco, me refiero un poco a entrar en esa confianza que es tan profunda y tan honda, como que cala tan en la parte más esencial. Hay una historia que habla de un señor que trasciende, que muere, y en ese tránsito de su muerte se ve junto a Dios, bueno, como a Dios, ¿no? Como representándolo como un personaje. Y se ven que están caminando los dos a la orilla del mar. Y se da cuenta que en ese camino van transitando y recordando aspectos de su biografía, desde que nace pues hasta que fallece. Y se da cuenta cuando echa la vista atrás que están las huellas, hay 4 huellas, 2 de él y dos de Dios. Y también se percata de que hay momentos en lo que podría ser la noche oscura del alma o en esos momentos más desafiantes de la vida, que justo coincide que solo hay 2 huellas.
Y entonces se queda mirando a Dios y dice, pero Dios mío, ¿cómo en los momentos más difíciles me abandonaste? Dice, ¿y Claro. por qué dices eso? Y dice, bueno, porque es que justo coincide que solo están dos huellas, solo están mis dos huellas. Y Dios le mira eternamente a los ojos y le dice, precisamente en esos momentos era yo quien te sostenía. Ay, qué bonito, mira, piel de gallina. Entonces, a veces esa confianza es confiar en la vida y que todo es mutable en esta experiencia vital y terrenal y podemos transitar por momentos muy oscuros y seguro que todos hemos transitado por momentos muy desafiantes y puede que a través de alguna práctica hayas podido resurgir y echar la vista atrás y reconocer que es algo más allá de ti, lo que te ha impulsado a salir de ese agujero o de ese desafío. Y en esto es a lo que me refiero con esa confianza profunda que se puede llamar esperanza, pero bueno, un poco como por matizar. Ya, precioso, Yo precioso, sí, sí. la desesperanza, o sea, la he llegado a vivir hablando y escuchando de todo esto porque tuve una etapa muy grande de oscuridad en mi vida. También me considero un poco músico porque toco la guitarra y mi pánico escénico el primer día que salí a un escenario sabía que tenía que estar ahí. No he vivido ese punto como de esa retención ahí, pero me gusta el hecho de que tengamos, aún siendo conscientes de que somos algo, esas resistencias y nos escuchemos para lidiarlas. A mí el yoga kundalini, los mantras me eligieron. Los que me conocen un poquito saben que a mí me encanta cantar y que cuando escuché los mantras y el yoga kundalini me llevaron a tener como ilusión, ¿no? Por otra cosa más que compartir y que dar al mundo. Entonces yo llegué a vivir esa desesperanza porque tenía tal oscuridad que en realidad no creía en nada, ni en mí ni en el ser humano, y tuve que meterme una semana en mi habitación y vivir lo que yo le llamo con mis alumnos y amigos la rendición, ¿vale? O sea, yo al final me rendí a todo, a llorar, a no querer comer, a no querer sentir, a no querer saber nada. Y de ahí nació la confianza, porque al final, cuando ya no eres nada, pues al final lo único que te queda es saber que todo está dentro de ti. De hecho, cuando fui a India, fue una de las cosas más maravillosas que me pasó, porque al final era mi sueño ir a estudiar allí yoga y aprendí a ver a Dios en todas sus versiones. Entonces, de todas las cosas y creencias que tenemos limitantes, pues a veces tenemos que llegar a sentir esas emociones como esa desesperanza para saber que pueden llegar. Ya no esperanzas, porque al final si no lo vemos como en ansiedad, en futuro, yo no veo la esperanza como un tal, yo veo la constancia. Y la constancia es la que me hace tener los resultados que yo mismo proyecto y manifiesto. Precioso. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues vamos adelante. Aquí acaba todos estos obstáculos, decimos, ¿no? Estas cosas que nos obstaculizan a esta libertad o a este conocimiento. Dice, estas distracciones nos impiden ver con claridad y sostener el esfuerzo que nos lleva a la libertad. Vale, perfecto. Creo que está muy claro. Muy bien, y vamos a empezar, ahora sí, finalmente, con los 8 pasos. Entonces, yo lo que he hecho es dividirlos en grupos, en 3 grupos. Los 2 primeros son de ética, que son los yama y los niyama, y que por cuestiones de tiempo me encantaría afrontar, porque creo que ahí hay muchísima chicha y muchísima cosa que debatir, que contar, que expresar y todo esto. Pero claro, son 10 y ya con eso acabaríamos prácticamente. Pero otro día nos podemos dedicar solo a los yamas y otra vez solo a los niyamas. Yo creo que ahí hay mucho de qué hablar. El segundo grupo serían asana, pranayama y pratyahara, que es yo es en el que nos centraríamos más hoy y si pudiera ser afrontar también el samyama, que son dharana, dhyana y samadhi. Son los tres últimos. Bueno, entonces vamos uno por uno. Vale, están los yamas y los niyamas, que ya sabemos, los yamas son la ética externa, pues en cuanto a la sociedad en la que vivimos, cómo comportarnos. Y esto me encanta porque lo que decíamos antes, ¿no? Con esto Patanjali ya nos está diciendo, vale, ya sabemos que nosotros formamos parte de una sociedad, vamos a tener una familia, vamos a tener seres queridos,
vamos a tener pues, amistades, colegas, lo que sea. Bueno, y esto me encanta porque lo acerca mucho a nuestra vida cotidiana. No somos ascetas, no nos hemos retirado, por ahora al menos, así que está muy bien que esta guía. Después están los niyama, que es la ética interna, cómo vas a comportarte tú contigo mismo, contigo misma. Y esto lo ponemos de un ladito. Vamos a afrontar asana, pranayama y pratyahara, que lo he titulado práctica o sadhana. Asana es la postura física, estable y cómoda. Vamos un momento. Bueno, no, por ahora no. Vale, después está pranayama, que es el control del prana a través de la respiración. ¿Sí? ¿Vale? Pranayama, prana es lo que nos nutre, es el oxígeno que respiramos, pero también son los nutrientes extraídos de los alimentos, lo que vemos, lo que oímos y nos alimenta con quién nos relacionamos, ¿no? Todo esto de, pues según qué cosas, igual te apetece verlas porque te dan morbo, pero efectivamente estás absorbiendo, estás consumiendo lo contrario, o sea, no, sí, cuando ves algo, o sea, ahí, claro, habría mucho de qué hablar, porque ver telebasura, ver basura, escuchar basura, radio basura, escuchar conversaciones basura, todo esto no es prana, sería lo contrario de prana. Reduces el prana, me estabas diciendo, consumes prana, o sea, todo esto no te alimenta, no te aporta, sino que te quita. Después yo creo que no quiere decir esto que no tengas que afrontar una visión incómoda, ¿no? Es otro tema. O sea, no es que estamos hablando de ponerte un velo y ver solo cosas happy flowers que te alimentan de prana y de éxtasis. No estamos hablando de esto, es mucho más profundo que esto. Bueno, y pratyahara, que es la retirada de los sentidos, o sea, mirar hacia adentro. Esto también a mí me cuesta muchísimo de entender porque lo he intentado sobre todo el oído. Bueno, los ojos los cierro y mira, y tan tranquila, pero el oído no puedo cerrarlo, la piel no la puedo desconectar. Así que estos son los dos sentidos que a mí me ponen en dificultad al momento, ¿no? de intentar interpretar pratyahara. Y vamos un poquito con esto. Venga, vamos en el asana. Yo quería puntualizar Sí. que como se ha pasado, bueno, un poco por agilizar y por centrar también la temática, pero todo, todo esto, asana, que es postura estable, y a veces hablamos de asana y ya te imaginas ahí haciendo un trikonasana, un urbasana. Son posturas que sí que se mantienen estables, pero la postura por antonomasia de asana es la postura fácil sentada en meditación en conexión con tu columna. Y esta es, Exacto. es una de las más difíciles, que se llama fácil, pero de fácil tiene poco. Exacto. Entonces, Sí. dentro de asana, ya solo dentro de asana, se pueden englobar los 10 principios de los yamas y los niyamas. Porque muchas veces en asana nos estamos violentando a nuestro cuerpo, no solo que violentes y hagas daño físico o moral o psicológico a alguien con que te relacionas o algo con lo que te relaciones fuera, sino que ese ahimsa no lo estamos practicando con nosotros mismos y nos dicen de hacer una postura y aunque sientas dolores por todos lados, es como, no, tengo que llegar a la pinza, no, tengo que llegar ahí de cualquier manera. Y ahí ya estamos como desconectándonos de esas raíces. La verdad, el satya, no somos honestos con nosotros mismos. Es decir, no, si me han dicho que hay que hacer esto, yo puedo. Claro, me voy a hacer toda para así y voy a llegar, Por ¿no? ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea que esto de los llamas y los ni llamas es interesante porque es como que deriva a todos los otros campos. En el pratyahara, por ejemplo, el no robar, no tienes que robar tus sensaciones. Tu cuerpo es sensible. Y está claro que tú tienes unos órganos externos que están en comunicación con todo lo que te rodea. Cuando estás en un estado de meditación en conexión y de esa mente que no fluctúa descoordinada y con grandes ondas, sino como que se acerca más a una postura más centrada, puedes ser capaz de sentir
que llueve y estás en meditación o de sentir que están gritando y estás en tu práctica y estás en esa interiorización, más allá de lo que esté sucediendo fuera, no reaccionas, ¿no? Como que la mente ahí, que sería el siguiente punto de Diana, de la concentración, es como, para mí es no robar lo que está sucediendo, ser honesta contigo misma, de, bueno, mi cuerpo está sintiendo frío, pero es mi cuerpo el que está sintiendo frío. Y no entretengo mi mente si ha pulsado en esta impresión, es como mantengo esa concentración, ¿no? En esa absorción de los sentidos. O sea, es un poco como aplicar esos llamas y esos niyamas en todos los aspectos que luego nos derivan, asana, pranayama, igual, ¿no? Estás respirando, respiración de fuego. Y claro, el profesor marca un ritmo que no, yo tengo que seguir ese ritmo, aunque me esté aquí poniendo rojo. No, encuentra tu ritmo, ¿no? Sé honesto contigo mismo. No violentes tu cuerpo. No, es un poco que me parece como bonito relacionar, ¿no? Esas raíces que no se queden como, ah, sí, son los principios, sino como integrémoslo en todos los pasos a los que nos invita Patanjali. Claro. Diane quiere hablar. Vale, Mi- hola. Yo quería comentar, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Vale, que el tema de la asana, en uno de los libros que cayó en mis manos, pone que realmente asana no tiene que confundirse con las asanas físicas, como a menudo se confunden. Lo voy a citar directamente porque yo soy muy mala para expresarme. Dice, asana significa estabilidad. Y más abajo pone, ahora tenemos un asiento en nuestro ser, una estabilidad en nosotros mismos. Esta estabilidad de ser feliz en el yo soy que está en nosotros, se llama asana, que es el tercer paso del yoga de Patanjali. Es decir, en principio en este libro no tiene nada que ver con la postura. Quería simplemente matizar esto. Está súper. Leo directamente cómo Patanjali define asana. Asana es estar firmemente establecido en un espacio feliz. Al menos esta es la traducción que yo tengo. Pero bueno, así que repito, asana es estar firmemente establecido en un espacio feliz. Sí, aquí pone, significa encontrar la estabilidad en la felicidad, es decir, lo Es mismo. esto, exacto. Lo dicho en sánscrito, el estira y sukha. Exacto. Entonces yo creo que a todo el mundo le ha pasado, o así, ¿no? A alumnos que hemos ido teniendo, que dices, bueno, ahora postura fácil, y la persona dice, hombre, perdona, a mí fácil no me parece porque no la puedo ni coger, pero bueno, ni de lejos. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer todo el resto de práctica física para que tú un día de mañana puedas coger esta postura. Al final, este es el objetivo, yo creo, ¿no? De practicar asanas y kriyas, es poder sentarte en una postura y estar firmemente establecido en un espacio feliz, sin que te duela la espalda, sin que te duela la cadera, el tobillo, lo que a cada uno pues le vaya a doler. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, Bueno, Bachchan. o aceptar eso que sucede. O sea, no negar, no robemos esa experiencia. Está sucediendo cosas en el cuerpo y en la mente, que es la que lo está interpretando. Y esto es parte del autoestudio, de ese niyama, ¿no? De autoestudio y autoconocimiento. El estira sukha lo que nos recuerda es esto, es firmeza y flexibilidad. Puedo ser firme en mi intención y ser fluido en mi cuerpo. Y a veces, seguro que nos ha pasado a todos y a todas, de que estás en una postura y de repente es como, baja los hombros. Y dices, ole, ¿no? De que estás ahí como casi tambaleante sosteniendo y es como, baja los hombros y haces un pequeño ajuste y dices, ole. Y puedes sostener la postura de una manera más fácil, ¿no? O sea que a veces es como pulsar y ir más allá, o sea, utilizar todo esto como, vale, ¿qué autoconocimiento puedo tener de esta práctica? Claro. Bachán. Sí, estamos metiendo huevos de muchas gallinas en un mismo cesto. Vale, a ver. ¿Sí? Asana es la búsqueda, es una búsqueda a través del cuerpo, en la que se hacen posturas. Y cada postura
nos trae una serie de beneficios al cuerpo físico, porque la salud es importante en este proceso. En este proceso espiritual, un cuerpo sano se relaciona mejor con su mente, un cuerpo enfermo se relaciona peor con su mente. El Stira Sukha es el único sutra que Patanjali hace referencia en los sutras a cómo debe ser una postura. Él dice que debe ser estable y confortable. ¿Qué significa esto? Se puede expresar de muchas maneras, tanto como personas lo expresen, ¿no? Pero lo fundamental es que cuando tú estás haciendo una postura, que es una búsqueda, tú lo que estás intentando ahí es experimentar qué sucede a través de tu cuerpo. Y en ese experimentar a través de lo que sucede a través de tu cuerpo, también hay un proceso mental, porque todavía no hemos sido capaces de dejar la mente a un lado, ella está ahí, te está susurrando cosas, te está diciendo cosas, y tú puedes escuchar o no. En esa búsqueda se producen tensiones físicas, y si tú aprendes a sentirlas, a verlas, a trabajar con ellas, verás dónde en un momento determinado la postura tiene una carencia y dónde tiene un exceso. Cuando yo veo que en una parte de la postura hay un déficit, hay una carencia y yo aumento, y donde veo que hay un exceso, disminuyo y encuentro el equilibrio, ahí es donde aparece el Stira Sukha. Y por el otro lado, el asana es una preparación para que con el tiempo podamos ser buenos meditadores. Porque si yo me siento en postura fácil y lo único que hago es sufrir como un cabrón, difícilmente voy a ser capaz de meditar. Entonces, la práctica física es muy importante. Claro. Nos gustaría sentarnos el primer día y a los 5 minutos trascender, iluminarnos, pero no es así. No es así. Esto es un viaje que dura toda una vida, y no es una línea recta, ni tampoco es una línea ascendente o descendente, sino que es un subir y bajar continuamente. Entonces, cuando estás arriba en la cima de la montaña, todo es hermoso. Cuando estás abajo, donde no da el sol, tus sentidos te hacen sentir que estás en la oscuridad. Yo no creo en absoluto en oscuridad ninguna. Hay días que me siento mejor, hay días que me siento peor, y todo forma parte de mi equipaje, ¿no? Y cuando estás abajo no ves nada, ¿no? Pero es el proceso de la vida. Hay montañas y hay valles, ¿de acuerdo? En cuanto a Pratyahara, claro, si leemos estrictamente las definiciones que nos dan, a veces es difícil de comprender lo que nos parece entender. Pero creo que es muy sencillo. Al final es aprender a controlar o a gestionar todo lo que llega a ti a través de tus sentidos. Cuando yo aprendo a controlar mis sentidos, que es lo que en los sutras se suele definir como la introspección de los sentidos, pero ¿cómo carajo le doy yo la vuelta a los sentidos? No se trata tanto de eso. Si yo me veo incapaz de controlar de introspeccionar, de ir hacia adentro, lo que sí que puedo mirar, porque a lo mejor es más asequible al principio para mí, es controlar mis sentidos, ¿no? O sea, si yo cierro los párpados, en Kundalini es muy de cerrar párpados en la práctica, en Hatha y en Vinyasa no tanto, pero cuando cerramos los párpados es para evitar el estímulo externo, que el estímulo externo nos distraiga, ¿no? Disperse la mente. Y eso nos ayuda a esa concentración, ¿no? A ese dharana, a ese tal vez entrar en dhyana, a ese tal vez entrar en la meditación, ¿no? El samyama. Pero todo es un proceso. Entonces, lo que sí que deberíamos hacer es hacerlo con muchísima menos tensión de la que la llevamos a cabo, porque eso genera mucho ruido interior, por muy bonito que sea, y eso nos acaba apartando de cierta manera de lo que estamos buscando. Perdón, has dicho con muchísima menos Tensión. tensión. Ay, me parece Ponemos perfecto. somos muy dramáticos, Sí, nos sí, gusta sí. mucho drama, y la vida no es drama, la vida simplemente es lo que sucede. Y el arte de la vida es gestionar lo mejor posible lo que ese suceder provoca en ti. No más. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Creo que Alex quiere hablar. Bueno, quería simplemente contar mi experiencia en cuanto a una cosa en la sana que yo he vivido. Yo desde que empecé con el yoga Kundalini empecé en un gimnasio y al lado había una clase de spinning, cosa que para concentrarme era imposible. Entonces, claro, el hecho de escucharme, veía que la rodilla me dolía. Empezamos con un taco, con un corcho, y yo lo veía horrible tener que sentarme en un corcho para que mis isquiones estuvieran bien asentados. Empecé con un zafú, me compré un zafú y me lo llevaba al gimnasio.
El sonido seguía exterior, pero estaba más cómodo. Había un pinchazo en la rodilla que me dolía desde que empecé. Yo decía, no, yo tengo que poder, y con una pierna delante y luego cambio la otra y tengo que poder con las dos piernas también. Yo tengo que estar estable. Me dolía al final a los 6 años, después de ir a India, que le dije a mi maestro, me duele mucho la rodilla en postura fácil, yo no puedo estar cómodo, no estoy tranquilo, tengo que estar moviéndome. De hecho, para meditar, yo soy de balancearme o de estar así para los lados porque no puedo estar recto mucho tiempo. Entonces, la rodilla al final era rotura de menisco. El menisco interno, pues lo que estaba por dentro era deshaciéndose y era una rotura que tenía que escuchar. Probablemente, como he sido bailarín 20 años, he tenido ahí un desgaste de haber llevado unos tacones más grandes que mi cabeza, pues seguramente tendría ahí un desgaste, obviamente. Pero escucharnos, tener una postura cómoda es esencial. Él me dijo, no hace falta estar en un zafú, necesitas dos bolsters, póntelos, necesitas dos cojines más grandes en las rodillas, póntelos, encuentra tu postura. Y ahí es donde sucede. Claro, sí. Entonces podemos al final quizás decir que la asana, como la entendemos para poder llegar a meditar, o sea, estar sentados en este espacio feliz o la sukhasana, ¿no? Esta postura fácil, y también sería este conjunto de ejercicios que nos llevan a estar fuera de la enfermedad, que sería uno de los obstáculos, ¿no? Que antes hemos dicho los obstáculos, uno era la enfermedad. Así que tratamos de tener bien cuidado este, este cuerpo que llevamos para poder dedicarnos pues a la meditación, a Diana y a todo lo que al final queramos llegar. Podemos quedar así, como resumiendo mucho. ¿Qué os parece? Para definir bien asana. ¿Sí? ¿Bachan? Bueno, he simplificado demasiado. Al final los dos significados que más tiempo se llevan barajando con esta palabra es postura y asiento. Ujú. La postura puramente física y el asiento en el concepto más profundo de la palabra, que es asentarse en esa situación que está sucediendo, ¿no? O sea, conseguir ocupar ese espacio que eres tú. Cuando sea lo que sea, haciendo hatha o haciendo kundalini o meditando, ¿no? O andando, en un momento determinado tú tomas conciencia plena, no tomas, no existe esa situación mental que te dice, está pasando eso. Tú en un momento dado trasciendes lo que habitualmente pasa en ti y tomas conciencia de manera diferente, más esporádica de lo que pasa en ese instante, ¿no? Y Exacto, eso porque sería también, como el asiento. claro, también podríamos darle como la virtud a la asana de, no sé cómo explicar muy bien, pero entrenar nuestra mente a estar en la incomodidad, quizás también, o no. Bueno, asana es parte de una disciplina, ¿no? Es parte, por ejemplo, en asana está tapas, Claro. en asana está satya, la honestidad. Pero pensar una cosa, Y lo todo que- esto significa lo que significa. No, no es una invitación a adaptarlo a mis creencias, ni a mis necesidades, ni a mis deseos, cosa que sin darnos cuenta acabamos haciendo la mayoría de ocasiones, ¿no? Él marca una ruta, marca 8 pasos, todos los 8 pasos, todos los 7 pasos previos es para llegar al octavo. El octavo es la meta, hay una meta, no, hay un fin, hay un resultado. No es que sea una meta, sino el resultado lógico de de los 7 pasos previos es acabar en samadhi, ¿no? Él, todos los pasos son igualmente importantes, los 5 yamas, los 5 niyamas, asana, pranayama es sumamente importante para el trabajo físico de asana y para el trabajo más meditativo de dharana y dhyana, ¿no? O sea, todos los pasos son iguales. O sea, uno puede poner más énfasis en uno que en otro por lo que sea, pero si hay 8 pasos es por algo. Pero luego, claro, luego hay distintos linajes, distintas maneras de encarar las cosas. La esencia al final acaba siendo la misma en todo, ¿no? Lo que Sí, pasa que nuestra mente luego puede poner más el énfasis en el punto que en la I, y otro a lo mejor en la I y en el punto, y el otro no, en las dos cosas, ¿no? claro, claro, claro. Bueno.
Pues A nada, esto, a esto que has comentado, Bachán, sobre la postura como parte más física, que es un poco lo que intentabas tú resumir, Ana, como esas pautas o esa ciencia de buscar como bienestar, en salud, que al final es como un estado de equilibrio, ¿no? En tu cuerpo. claro, 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 Antes, básico. Bachán, tú has comentado que es verdad que cuando el cuerpo está más saludable hay una mejor conexión y simplemente a nivel de postura, pues sistema nervioso es algo como muy coherente. Pero también es verdad que tomando la otra definición del asiento, que muchas personas, yo te digo porque a mí como el efecto revelador o de apertura a salir de ese pozo fue precisamente en un proceso de enfermedad profunda, de desorden y descoloque caótico. Y fue ahí donde llegó, quizás porque tenía que llegar y pues simplemente se dio ese asiento de recolocar, ¿no? Decir, sí, vale, ha pasado algo que ha tenido un resultado y parte del resultado es como dar apreciación pues a esas técnicas que me fueron enseñando a través del pranayama o del control de la respiración, a través de técnicas de meditación para como dar claridad a la mente. O sea que a veces asana puede ser también parte de ese proceso de enfermedad, como ese asiento, ¿no? Como esa, no sé si va vinculado a ese concepto, lo que tú te refieres, Bachan, como asiento a ese habitar el cuerpo como parte de lo que está sucediendo, como lo que está sucediendo, en esa aceptación. Bueno, yo creo que estamos ausentes de nosotros mismos. Y ahí es donde se produce la dualidad, donde aparece una naturaleza y aparece otra, y yo tomo partido consciente y conscientemente de una de ellas en lugar de la otra, ¿no? Eh, mm, a mí me gusta hacer referencia mucho. Yo tengo un centro de yoga que se llama Econcar. Y cuando decidí ponerle ese nombre al centro de yoga, lo decidí porque para mí esa palabra tiene un significado fantástico. Serían como los 8 pasos de Patanjali en una sola palabra, ¿no? Ekankar es la primera palabra del Japji, es la primera palabra del gurú, ¿no? El gurú empieza con Ekankar. Ekankar, Sandhan, Kartapur, Nirvana, lo que conocemos, no, el Moon Mantra. Ekankar significa que el creador y su creación son uno. Yo soy capaz, desde lo mental, de poner ningún punto ni ninguna coma más para explicar lo que es la creación y nosotros que somos parte de esa creación, ¿no? Yo creo que ahí está todo definido. Entonces, lo que hacemos es continuamente es buscarle los 3 pies al gato, darle vueltas excesivamente a todos y en ese proceso poner mucha tensión, con lo cual enfermamos y nos volvemos locos y luego intentamos sanar, pero solamente lo intentamos y nos apegamos y como nos apegamos sufrimos y somos una persona que un día fue al teatro y le ofrecieron la oportunidad de interpretar un papel y le gustó tanto el guión que empezó a interpretarlo y lo vivía hasta la última célula de su cuerpo y en un momento se olvidó que él era el actor, no el personaje y ahora vive como el personaje. Y entonces una parte íntima, muy íntima suya, muy profunda, podríamos decir el ser, la fuente, aquí en esta historieta sería el actor, sigue rascando, sigue golpeando, sigue diciendo, acuérdate de quién eres en realidad, ¿no? Porque tú no eres eso que estás interpretando. Y yo creo que andamos ahí, en esa historia, ¿no? Y bueno, le intentamos poner velas al personaje para iluminarlo, pero claro, el personaje no se va a iluminar nunca, porque el personaje es ficción. Quien se puede iluminar es el actor, pero el actor tampoco se va a iluminar, porque el actor ya es lo que es. Y entonces yo creo que la iluminación al final es eso, es tomar conciencia de lo que ya eres. No estamos desconectados, no hay que reconectarse, no hay que nada, simplemente es tomar conciencia de lo que ya somos. No somos algo aparte de la divinidad, somos la divinidad, pero estamos ahí en el juego y tengo que recuperar que soy el actor, ¿no? O soy la actriz, no soy el personaje. Dejar de presentar un papel de estos profundos de Shakespeare, ¿no? De estos tan potentes. El drama.
Sí, que te arrastra, ¿no? Porque cuando ves a un actor, por ejemplo, interpretando Hamlet, ¿no? Yo quiero hacer ese papel, ¿no? Pero claro, te metes tanto en el papel porque es atractivo, el drama es atractivo, ¿no? Es como, y más allá del dolor, no dolor, te hace sentir vivo, porque cuando uno sufre, sufre porque está vivo. Uno que está muerto no sufre. Lo que pasa es que nos enseñan o aprendemos a huir de la intensidad de lo que sentimos. Y eso es duro, porque seguramente la manera de sanar es como cuando yo me quería de pequeño, venía mi mamá y me ponía alcohol y yo decía, mamá pica, y dice, señal de que se está curando. Entonces, como que el proceso de la sanación era el picor, ¿no? Era el escozor, ¿no? Tú, claro, el segundo día le decías, no, no, no quiero alcohol, quiero agua oxigenada, porque el agua oxigenada era más amable, era más dulce, más suave, ¿no? Pero lo importante es sanar, ¿no? Pero para sanar tenemos que tomar conciencia de lo que somos, de lo que ya somos, no de lo que pensamos ser, que ese es el problema. Ahí es donde viene el principio de todos los males, ¿no? Nos asociamos con toda esa creación mental. Y nosotros no somos nada de eso. Vaya rollo. No, 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 está súper bien. Sí, bueno, y justo eso, ¿no? En el principio de este camino, que ahora hablo para mí, a título personal, que ni tan solo sé exactamente dónde quiero llegar, que el objetivo, nada de todo esto, pero es verdad que poco a poco, con la práctica, vas sintiendo primero físicamente, ¿no? En las primeras prácticas, en las primeras clases, me acuerdo de decir, yo no sabía que tenía este músculo por aquí o que tenía esta parte que ahora me duele o la siento como mínimo, ¿no? Y después, pues más allá, empiezo a tener muy claro, a sentir muy claro cuando estoy bajo una emoción y me está transformando, me está haciendo actuar como estoy actuando. Bueno, esto es como que teóricamente, pues sí, me suena o me lo han explicado y todo esto, y últimamente siento que lo siento mucho más fuerte. Bueno, pues espero que este sea como un primer paso muy preliminar del autoconocimiento, ¿no? De decir, bueno, me está pasando esto y yo lo abrazo, como os decía antes, ¿no? No huyo de esto, ahora hablo quizás de cosas malas, pero también siento que es algo que me está pasando, no que estoy siendo. Bueno, algo así, no sé. Bueno, podríamos quizás continuar con el pranayama. Y con el pranayama me gustaría leer una parte a mí me ha encantado, y después ya empezamos a hablar un poco de esto. Dice, la amistad, la compasión, la alegría clarifican y apaciguan la mente. Amistad, compasión y alegría. Este comportamiento debe ejercitarse indiferentemente de la felicidad o la desgracia, tanto frente a lo que nos hace bien como a lo que nos hace mal. Y a continuación dice, la expiración y la suspensión de la respiración producen los mismos efectos. O sea, vosotros entendéis en estos dos sutras que van seguidos que la expiración y la suspensión de la respiración te producen los mismos efectos que la amistad, la compasión y la alegría. Estoy en el Sutra 33 del Samadhipada, no sé si tenéis delante. Es que a mí en esta interpretación de estos dos sutras, yo lo que entiendo a primera quito es que la amistad, la compasión y la alegría pues te clarifican y es como una especie de estar sano, no físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Eres capaz de tener amistad, o sea, de sentir un amor al prójimo, tienes la capacidad de sentir compasión, que es un sentimiento inmenso y bueno, muy bonito.
y la alegría. Es como estas tres cuestiones te pondrían en un estado de salud mental o espiritual, y esta salud mental o espiritual equivaldría a la expiración y la suspensión de la respiración. Si alguien me pudiese, o sea, yo entendería o esto, o que la expiración y la suspensión de la respiración producen los mismos efectos. El pranayama en sí mismo es sumamente complejo, es una práctica completa. O sea, podríamos estar haciendo pranayama todo el día, ¿no? Los 3 tiempos de la respiración, o 4, incluso podríamos decir, ¿no? Inspiración, retención, expiración y retención. Hay una retención con aire y hay otra retención sin aire, ¿no? La inspiración nos inspira, porque es la entrada de la energía vital, de lo que nos mantiene vivo. Es la energía que está en todo y en todos. Yo no respiro un aire diferente al que respiran todos los seres vivos. No respiro un aire que esté aparte solo para mí y que sea diferente en el resto de la creación o del universo. Es el mismo aire. Entonces ya la inspiración es algo grandioso. O sea, que yo coja aire y gracias a eso me mantenga vivo es un milagro. Es algo increíble. La retención. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra retención, aunque es evidente que es muy, muy clarificadora. A mí me gusta más la palabra sostener la respiración, porque le da un aire diferente, le da un color, un sabor diferente, ¿no? Sostener la respiración. Cuando hay una manera de expresar qué es ese espacio que se crea o que se abre entre la inspiración y la expiración, ese espacio que se abre ahí en medio es el lugar donde vive el silencio. Y en el silencio está la sabiduría. Entonces, tener la capacidad cuando tú estás haciendo un pranayama, no necesariamente tiene que ser respiración de fuego, puede ser una respiración lenta y profunda. Tener la capacidad de aprender a trabajar no solamente con la inspiración y con la expiración, sino también con ese espacio de tiempo que se abre en medio, que es la retención, nos ayuda mucho a crecer. Eh, y nos ayuda mucho luego a meditar también, ¿no? Conectar con ese espacio es mágico, ¿no? Y ese espacio sí que tiene un lazo, tiene sí, un lazo con esos conceptos que has vertido al principio, ¿no? La alegría, la compasión y todo eso, porque de alguna manera estás conectando, mm, por decirlo de alguna manera, con el centro del universo, ¿no? En el silencio está todo. ¿De dónde viene el conocimiento del ser humano como especie? De estados meditativos profundos. Es en estados meditativos de profundo que las personas que llegan a un determinado estado de conciencia son capaces de conectar con un determinado conocimiento que luego comparten con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que para mí los 3 puntos, los 3 tiempos, inspiración, retención, antes y después y expiración, los 4 puntos son sumamente importantes, pero tal vez ese punto intermedio es como mágico. Pasamos de puntillas por él, no le prestamos la suficiente atención. Creo que le deberíamos prestar mucha más atención, porque además, claro, es lógico porque se activa el instinto de supervivencia, sobre todo en el cuarto, cuando no hay aire, ¿no? La mente se vuelve loca, yo quiero coger aire rápido o quiero soltarlo, y esa urgencia por volver a coger o soltar aire me impide prestar atención a lo que está sucediendo. Y ahí en ese momento, en ese espacio, suceden cosas maravillosas. Sí. A mí me gusta mucho decir suspende, porque también además siento como que el pensamiento se queda un momento suspendido, sobre todo en la apnea positiva, ¿no? Después de Puraka, de la inhalación. Y la que sí que me pone en mucha dificultad es la apnea negativa. Cuando a mí me entra algo parecido al terror, así como la apnea positiva la entiendo muy bien, porque me imagino estas ramificaciones de los alvéolos
que cuesta llegar hasta el final. Así me lo explicó mi maestra, ¿no? Dice, en estas puntitas de los alvéolos, pues ahí le cuesta un ratito más y entonces, pues si no los vas usando porque tu respiración es muy corta, pues entra en una especie de necrosis, entonces todo queda un poco más reducido, más pequeño, no tienes tanta capacidad para... Pero la apnea negativa no la entiendo, no sé para qué me sirve. Si tú lo pudieses explicar, A sería nivel, a maravilloso. nivel mecánico aprendemos a trabajar con el oxígeno que cogemos con la inspiración. Y eso es sumamente importante. El problema de la respiración cuando trabajamos durante muchos años en yoga, porque no acabamos de afinarla o de profundizar, o porque no le hemos prestado atención a cuando nos enseñaban, o porque la persona que nos enseñaba tal vez todavía no tenía la capacidad de hacerlo de otra manera, es si yo utilizo convenientemente los recursos que mi cuerpo me ofrece para tener una mejor respiración. La respiración no es algo que sucede en la nariz. Y en yoga durante muchos años seguimos utilizando únicamente la nariz para respirar. Tenemos un tórax. Igual que yo puedo respirar conscientemente, yo tengo la capacidad de utilizar mi tórax para respirar conscientemente. Si yo cuando inspiro expando mi tórax como si fuera un globo, una esfera que se llena de aire en todas las direcciones, derecha, izquierda, adelante, atrás, hacia arriba, toda la zona clavicular, y eso lo hago conscientemente, yo soy el que está manejando el tiempo, el ritmo, la velocidad de esa inspiración y de esa expansión torácica, yo voy a respirar utilizando mucho mejor los recursos que tiene mi cuerpo. A la hora de retener, yo puedo mantener esa expansión y la mantengo desde la no tensión. O sea, yo no mantengo esa expansión con tensión porque me entra pánico, porque mi cuerpo me está pidiendo algo. Mi mente cuando veo que lo que yo estoy haciendo lo hago con alegría, con tranquilidad, no se vuelve tan loca. Pero si yo ya me predispongo a un estado de locura, cuando entro en ese estado en el que ella ya ha memorizado que yo me pongo loco, cuando llegue a ese estado, automáticamente me va a decir, es momento de la locura, ¿no? Mantengo la expansión, silencio, y en la expiración hago lo mismo, pero al contrario progresivamente suelto esa expansión previa, eso es un trabajo físico, es un trabajo muscular. Los músculos se van a ir relajando, el tórax se va a ir recogiendo y el aire va a ir saliendo suavemente, con lo cual la respiración va a ser, por un lado, mucho más profunda, mucho más larga, mucho más lenta, mucho más tranquila. Y cuando llego al final, lo mismo. Evidentemente, el cuarto tiempo es el que más nos cuesta negociar, pero es un momento en el que tenemos que aprender a educar a la mente para que ella vea que no está pasando nada, que lo tengo bajo control. O sea, me voy a quedar sin aire, no te preocupes, no pasa nada, yo lo estoy haciendo de manera consciente, ¿sí? Establecer una relación diferente con nuestra mente para que poco a poco ella se vaya educando. Pero todos esos 4 tiempos van a depender mucho de cómo me siento mentalmente ese día que estoy haciendo pranayama. Si estoy muy agitado, seguramente mi pranayama ese día va a ser más agitado y va a ser más difícil, entre comillas, de controlar. Si tengo un día de esos sumamente como tranquilo, seguramente ese día mi respiración va a ser extraordinaria, ¿no? Cuando llegue al cuarto tiempo, pues va a ser fantástico, ¿no? Pero de todas maneras, el cuarto tiempo tampoco es un tiempo que se suele utilizar mucho. Normalmente se suelen trabajar con los 3 primeros. Inspiro, retengo con aire, con lo cual a nivel mental no saltan las alarmas y expiro. Pero sí que nos falta ese trabajo más profundo a nivel físico para conseguir un mejor resultado de nuestra respiración. No hacerlo tan nasalmente, tan superficialmente, ¿no? Utilizo nariz, utilizo la garganta y utilizo el abdomen y además lo utilizo más, porque no respiramos con el abdomen, respiramos con el tórax. El abdomen lo que nos ofrece cuando se expande hacia afuera es espacio para que el diafragma pueda bajar, ¿no? Y eso hace que el diafragma trabaje más contento, más alegre porque encuentra espacio. Pero, claro, decir, por ejemplo, respiración abdominal,
puede llevar mucho a la confusión, porque no existe la Totalmente de respiración acuerdo. abdominal, siempre es torácica o diafragmática porque estamos utilizando fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Intercostales si hacemos una expansión, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esto es lo de aquí. Y cuando decimos esto es sobre todo esta parte aquí que es importante, timo, corazón, ¿no? Abrir, expandir, elevar a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Y luego esta zona de aquí que nos cuesta mucho trabajar, la parte clavicular, ¿no? Pero cuando trabajamos, cuando poco a poco, esto sería el estira suca de la respiración. Y cada uno de los 8 pasos tiene su estira suka. Cada uno de los 5 llamas, cada uno de los 5 niyamas tiene su estira suka, ¿no? Y todo van a depender del momento cuando tú ese día decides voy a practicar, ¿no? Voy a practicar no significa ponerse una ropa para hacer yoga y estar en la sala de yoga. Puedes estar paseando en la playa, en la montaña, con tu pareja, solo, sola, con tu gato. Ese momento en que tú simuladamente o metafóricamente cierras los párpados, los puedes tener abiertos y en ese momento pum, hay una intención en ti, ¿no? Ya. Está muy bien, sí. Tomas el asiento, ¿no? Sí, tomas asiento de ti, correcto, sí. Podría, Por eso esa palabra es fantástica, ¿no? El asentarse, ¿no? Es mm, fantástica. Mm. Yo quería proponer este libro, que no sé si lo conocéis, Respira de James Nestor o Nestor James, que es súper interesante porque es un compendio de estudios que hace este autor de diferentes técnicas de pranayamas y diferentes estudios que se han realizado con esas técnicas, muchas de ellas de Kundalini. De hecho, la primera que menciona es el Sodar Sankriya. Y es muy interesante porque da datos científicos, de estudios científicos, del efecto de, bueno, del proceso de cómo se ha modificado nuestra respiración y cómo ha cambiado la estructura de nuestro cráneo, de nuestro cerebro y cómo todo eso ha influido en cómo tomamos el aire y cómo eso influye a nivel neuronal. que se ha Es muy modificado durante la interesante. historia, perdona, Sara, se ha modificado la respiración durante la historia de la humanidad. No, se ha utilizado la respiración y dependiendo de la cultura, se ha utilizado, habla bueno, de técnicas de budistas, de tibetanos, ya te digo, vienen técnicas de Kundalini, de yoga, y es muy interesante porque son prácticas que él ha vivenciado, o sea, que él ha transitado por esa experiencia y luego se ha ido documentando bueno, con diferentes tipos de científicos y también de profesores de canto, de atletas, en cómo se trabaja la respiración o cómo han trabajado con diferentes respiraciones y cómo eso afecta pues a mejorar el rendimiento físico, a aumentar la capacidad de proyectar la voz y todo a través de la respiración. Es súper interesante y habla, uno de los mitos que pueden confrontar más del libro es el mito de la importancia que se le da al oxígeno y menciona que después de todo su bagaje, de toda su experiencia y de todo el acceso a esta información de los estudios, que lo verdaderamente importante es aprender a trabajar con el dióxido de carbono. Hala, mira tú. Porque bueno, relata información y luego lo documenta con acceso que puedes ir investigando, porque al final del libro hay un compendio de todos los accesos a esos estudios, por la presión que se ejerce. Y donde más beneficio hay es cuando se hacen esas retenciones, a nivel fisiológico. Wow. Es interesante, es muy interesante. A mí es un libro que lo he leído este año y lo recomiendo. Se lo voy a buscar. Pues yo me preguntaba si una cosita rápida y ya damos por terminada porque son las 8:30, como dicho, ¿no? Yo creo que es importante que respetemos los tiempos para que no nos aburramos y no nos queramos después ver nunca más y que esto pueda tener una continuidad, espero, la verdad. Dos cosillas. Entonces, ¿los humanos somos los únicos que desaprendemos a respirar o los animales también les pasa? Los humanos por los hábitos, Por los hábitos. por el por el tipo de alimentación, por el tipo de clima, todo eso ha ido afectando a los conductos nasales, a la estructura de nuestro paladar, que al final es la base del cráneo. Ujú. Y todo eso se ha ido modificando a lo largo de los miles, millones de años
y se ha ido modificando. Y ahí, por ejemplo, habla de la respiración por la boca, que es destructiva para el sistema nervioso y para el cerebro. Habla de una práctica que él hace durante X días y luego lo aporta con estudios de cómo afecta la respiración por la boca, por ejemplo. Continua, Muy no interesante. controlada, no con un pranayama, sino... Bueno, quizás la gente eso que tiene el tabique torcido o la nariz tapada y tiene que respirar por hay personas que les pasa. Sí, de día todavía, pero hay muchas veces que en la noche, sin darnos Noche. cuenta, podemos entrar en respiración oral. Sí, sí, sí. Mm. Vale. Entonces, para la próxima, esto, o sea, existe a partir de hoy que lo hemos hecho, pero quiero decir, no es algo que existe. Entonces le tenemos que dar, depende de nosotros si le queremos dar una continuidad, qué tipo de continuidad le queremos dar. Hoy somos estos, pues podemos entre nosotros decir, ostras, pues mira, cada mes, o uy, cada mes es demasiado, cada 3 meses, cada 6 meses, cómo lo veis? ¿Qué os apetece? ¿Qué nos apetece? Yo para mí cada mes, yo ya os lo digo, a mí me encanta, entonces... Y entonces sería que cada vez una persona distinta eligiera un tema y condujera el debate, la conversación. O sea, esta vez lo he hecho yo, pero otra vez debería ser otra persona. Si a alguien le apetece y tiene un tema pues, que le guste, que le despierte, pues, no sé, algo. Alex, ¿no decías tú que querías empezar a ser un más estudioso? Pues esta es una ocasión. Yo he estudiado mucho estos días para prepararme. Al final nos hemos quedado en pranayama, ni tan solo hemos llegado a pratyahara. Pero bueno, Mira, también yo soy, o sea, lo digo ya porque me conozco perfectamente y no me da vergüenza decirlo ante los demás, ante el mundo. Yo soy un desastre para los estudios. yo O sea, también, yo también. pero llevo 6 años dando clases y me rijo a dar las clases conforme las veo en el libro y ir integrando lo que veo en el libro y los crillas, más allá de ser curioso de identificar, o tal como este año en India, que estudiamos varios sutras, estudiamos filosofía y bueno, un montón de cosas. Entonces, algo así puntual y tal, pues está bien, ¿no? Es como el otro día yo aprendí con un maestro que el Mula Bandha era el ombligo, el recto y genital, y de repente en la banda es solamente el Exacto. ombligo. Pues por eso me dio curiosidad, porque lo llevo haciendo a mis alumnos siempre los 3 puntos y de repente vi el gráfico y dije, No, no, a mí se me cayó una certeza, o sea, yo me desmoroné en ese momento, os lo digo, por eso. a Y raíz de ahí entonces, dije, ostras, habrán cosas que ahora viene septiembre, vienen centros en los que voy a empezar a dar clases. Estoy con proyecto a ver si de repente pues montase yo un centro el día de mañana, todo llega. Pero claro, dije, a ver, si cosas que tengo que pulir y que tengo, pues sí, claro, obviamente nunca dejamos de aprender y ser aprendices. Yo cuando me dicen mis alumnos, ay, es que eres un maestro por decirle un crilla tal cual lo leo, pues no, le digo, yo soy un aprendiz y solamente os estoy guiando y sosteniendo. Entonces, bueno, si encuentro algún tema algún día, lo propondré por el grupo, por el aula. Sí, me vale. encantaría. Hombre, lo de los bandas es un temazo, ¿eh? Mira, ¿cómo se dice? La Guru Karam, no se ve, sí, me ha dejado este libro escrito por ella y hay un apartado que habla del suelo pélvico y hasta ahí el dibujito, el mismo dibujito de ese post que compartimos, pero sin bueno. A mí me ha hecho mucha gracia Guru Karam, porque su respuesta le he dicho, mira, pasó esto, el otro día ha llegado un poco antes en mi casa, entonces le he comentado un poco lo que había pasado, le he enseñado el dibujito, ¿os acordáis que está el dibujo con el recto, genitales y este conducto que me dice ella que lleva en las mujeres en el útero y en el caso de los hombres a la próstata? Ese sería como el conducto. Y viendo el dibujito dice, a mí sabes a qué me suena un poco esto, a lo del punto G, ¿no? Que es un punto que exactamente es como que no se acaba de entender dónde, dónde está. Entonces, bueno, algo así. Bueno, espero Bueno, que esta... indicar que Guru Karan es profesional de la Claro, ella es ginecología. ginecóloga. Mm.
Que se ha Bueno, ido porque podría ser un buen tema. se ha ido porque te había quedado con una prima suya. Bueno, Entonces, bueno, pues bueno, nos dejamos, no sé, como que nadie quiere tratar un tema para el próximo día. Nadie se anima. Mira que es muy guay, ¿eh? Yo me lo he pasado bomba. Bueno, no sé. mutis. Bueno, No, nos dejamos sentir. Sí, eh, sí, ay, sí. mira, sí, bueno, yo a mí lo que me gustaría proponer no es porque me comprometa que sea quien pueda ser ponente para la próxima sesión, pero sí que lo que me gustaría es que integráramos todo lo que es la parte teórica con la parte práctica, porque nos quedamos en los conceptos, en las ideas, muy en la parte, vamos a decir, más racional o mental. Y yo creo que lo que nos ayudaría a interiorizar precisamente y vivenciar estos conceptos sería identificar alguna práctica eh, para, para alguno de los conceptos concretos y, y hacer esa combinación, ¿no? De tener la parte experiencial, vivencial, práctica relacionada en esa asociación con el concepto, con la idea que queremos trabajar de los Devasutras de Patanjali o de los yamas, ni yamas. A mí me parece que eso nos ayudaría, ¿no? O sea, hacer como una sadhana, hacer como una cría, pero relacionándola. Sí, 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 pues podría ser un Kriya o dentro de lo que es. Lo que pasa es que, claro, en el formato, vamos a decir, Zoom, es un tanto Claro, incómodo. A mí me bueno, resulta incómodo. Sería mucho mejor en lo presencial, ¿no? Estar bueno, en eso la siempre es mejor. cercanía. Pero bueno, que a mí es lo Claro, que yo es que, traslado, que nos ayudaría a tener una parte práctica, es que yo creo que experiencial. justamente la práctica es como que, bueno, nosotras tenemos nuestra sadhana, quien va a clase, quien ya tiene un centro, quien da clases. O sea, yo en mí, la práctica es lo que tengo más asimilado, porque es lo que hago cada día de mi vida. Y en cambio la teoría siempre se queda como, bueno, no tengo tiempo, ay, me leería esto, pero vamos, bueno, es que... Entonces yo por eso pensé en algo que fuera puramente de la filosofía, de la teoría, porque en mi caso, que además, pues como dice Kirpal, es mal estudiante, yo también soy mal estudiante, lo he sido siempre, y entonces es como me pone en este... Me gusta la filosofía también, me gusta debatir y tal, entonces... Pero bueno, sí, sí, también se podría hacer un capítulo, ¿no? de una cría y bueno, relacionarlo una con temas de práctica. una Ahora, por Una práctica ejemplo, no tiene por ser eso, es un Kriya claro, concreto, ahora, por ejemplo, sino de todo lo que se ha hablado, pues se podría terminar un poco retomando esta parte última del pranayama, el experimentar esos 4 estadios o fases de la respiración, ¿no? Sí, Que es verdad que bueno, aunque tengamos esa práctica, después de a lo mejor darle esa parte mental, bajarlo a lo sensorial o a lo experimental, es como que la mente está con una situación, una perspectiva, un foco a lo mejor más centrada en reconocer, ¿no? El efecto de esa práctica. No sé si se refiere a eso. Aunque todos sí, 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 mi tengamos propuesta es nuestra eso, práctica y nuestras rutinas. que no claro, es incompatible o no es excluyente, sino no, claro, que claro, incorporáramos a la parte teórica o conceptual una vale, parte práctica o experiencial, no simplemente eso, dedicarnos a hacer claro, eso crillas, sería, sino decir, sería mira, muy guay, sobre este concepto, sobre esta idea, podemos hacer esta pequeña práctica que puede ser a lo mejor claro, 3 minutos para tener esa parte claro, experiencial. absolutamente, Es sí, la sí. propuesta, ¿eh? Pero no excluir una cosa No, con la otra, sino claro. complementar. Claro, claro. Es No, yo lo la idea. pensé, y después de pranayama, hagamos, o sea, es que el límite es siempre el mismo, el límite es el tiempo. Bueno, claro, podemos hacer sesiones de 3 horas y de 5 si queremos, pero tampoco queremos que nadie se aburra, que nadie diga, uff, es que ahora son 5 horas que tengo que estar ahí un domingo o lo que sea. Entonces, yo Bueno, por esto eso abierto a que quien quiera y se lance a darle continuidad en la siguiente sesión, pues también que cada uno se sienta con la libertad de poder gestionarlo
tomando igual esta sugerencia que sería, esto lo solemos hacer en las meditaciones mensuales, que también lo promovemos desde la delegación de aquí Cataluña. Está abierto también a que el formato sea libre dentro de cada participante, porque las personas que lo hacen, que el próximo será Ana, Ah, no sé sí, si te ya está acuerdas, decidido. Ah, yo no sé la fecha, pero no lo has dicho. pues el próximo domingo. No sé si es Vale, el próximo o el último domingo de agosto. bueno, No sé ya si es me el lo dirás. 29. Sí, ya te diré. Pues en este formato lo que se invita, que también hay gente que simplemente pues comparte su experiencia y comparte una práctica meditativa, o hay veces que han venido ponentes pues que han escrito un libro o que tienen un proyecto muy vinculado, pues estuvimos con Jehari, que ha venido un par de veces, que está muy centrada con el tema de la luna, ¿no? Y nos contaba un poco. Otra Wow. compañera que hablaba sobre la numerología. Y entonces hablaba un poco de ese aspecto más concreto y luego hacemos una meditación vinculada. Y eso también es un espacio que está abierto a todos los que practicamos y tenemos, bueno, utilizamos estas herramientas y esta tecnología. Para esto, si alguien quiere, yo voy a dejar mi teléfono aquí, pero bueno, si no en el chat, si estáis en algún chat de AX, yo estoy en el de comunidad AX y en el de delegación de Valencia y delegación de Cataluña. Lo dejo igualmente si queréis poneros en contacto conmigo porque siempre se enriquece y nos enriquecemos todos y todas compartiendo nuestras experiencias, nuestra práctica. Y en este formato de cápsulas de tecnología, bueno, es un poquito más como profundizando un poquito más, porque la meditación mensual suele rondar sobre 50 minutos, una hora, lo que es la parte de charla y de práctica. Y si quieres poner tú, Ana, tu teléfono, por si alguien, como es tu idea y es o sea, eres como la madre que ha lanzado esta propuesta, pues un poco que si quieres Claro, lo hacer pongo en el como chat. tomar esa rienda, si a alguien le apetece, oye, pues me gustaría poder hablar. Ha habido temas porque se ha abierto como este espacio, pero también hay otro que es aula de estudio, que también son de compañeros y compañeras de Kundalineros, que hemos hecho también algunos encuentros online y se han hablado de muchos temas también. El último fue de la enfermedad de Crohn y cómo utilizar o aplicar pues herramientas que conocemos del Kundalini Yoga para estas personas que transitan esta enfermedad. O sea Muy bien. que todo es abierto y todo es enriquecedor. Pues vamos a cerrar el espacio. Pues venga. Que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y que la luz pura interior guíe tu camino. Sa Nam Sa Nam Sa Nam Satnam, muchas gracias. Pues bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias Muchas gracias por la presencia, por de la verdad. iniciativa. Muchas gracias.